dinero que maneja el narcotráfico es enorme, ¿no? Y desde ahí vienen todas las campañas políticas, bueno, y todo el tema de lo que es el blanqueo de dinero y demás. Bueno, el narcotráfico tiene una buenísima parte en todo esto. Nosotros nos integramos, cambiamos, somos de un espacio opositor y tenemos diferencias con el gobierno, y por allí nuestras diferencias pueden generar algún resquemor o algún enojo. Empezar a recrear también a nivel nacional un espacio progresista que había tenido un principio de materialización en el 2011 con la candidatura de Hermes Wiener, que después hubo un intento de reconstituirlo con lo que fue el Frente Amplio UNEN, que rápidamente se diluyó cuando el radicalismo y la coalición cívica decidieron apostar por Cambiemos. A alguien se la está llevando y los perjudicados somos los tamberos y bueno, el consumidor que está pagando precios desorbitantes en la góndola, y a nosotros los tamberos nos llegan miserables 4,90 pesos. Sancor es un emblema nacional y por eso creemos que tiene que estar presente el Estado y tratar de buscar algún tipo de solución, porque Sancor es muy grande. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a otra edición de 24P, este programa que recorrerá todas las provincias argentinas. Bueno, y como habrán visto en esta edición, la provincia de Santa Fe. Hoy nos vamos para Santa Fe. A Juan de Garay se le ocurrió, bueno, antes que Buenos Aires, incluso fundar esta ciudad, unos años antes que nuestra capital argentina. Y acá estamos nosotros, recorriéndola, contándole historias que tienen que ver con su problemática, una problemática que la atraviesa desde lo social, desde lo económico y desde lo político. Por eso vamos a estar contándole la historia de lo que ocurre hoy con una de las industrias más importantes que tiene Santa Fe, la industria láctea. Y si hablamos de la industria láctea, no podemos dejar de hablar de un conflicto que ha cobrado muchísima vigencia, sobre todo en las últimas semanas en los medios de comunicación, y tiene que ver con la posibilidad de pérdida de miles de empleos. Por eso tenemos que hablar de una de las empresas más importantes desde lo simbólico, ¿no?, para los argentinos. Hablamos de Sancor y les vamos a contar, bueno, cómo se ha llegado a la situación del día de hoy y también cuál es la situación actual luego del acuerdo. Y en lo social, no se olviden que Santa Fe, y sobre todo una de sus ciudades más importantes, la más populosa, Rosario, ha sido epicentro de la actividad de narcotráfico que ha generado infinidad de conflictos políticos y sociales. Vamos a contar esas historias y vamos a contar qué hay detrás de esa trama oscura en donde en algún momento hubo un involucramiento directo de las fuerzas de seguridad. Muy buenas noches, así comienza 24P hoy en Santa Fe. Bueno, y por supuesto, tendremos la palabra del gobernador, Miguel Lifschit, el gobernador de la provincia de Santa Fe, quien todo el tiempo, desde un principio, cuando comenzó el conflicto, cuando comenzó a hacerse visible, y hablamos de Sancor, habló de sostener, ¿no?, de la necesidad de sostener a la empresa y explicó por qué. Una cooperativa con más de 70 años de vida, creada hace ya ese tiempo para generar un espacio de economía social con una de las actividades más importantes que tiene la provincia y por supuesto toda esa región centro del país, que es la actividad láctea, la actividad tambera. Vamos a ver la primera parte de este informe que nos cuenta la situación que hoy está atravesando la empresa Sancor. Bueno, Sancor es la cooperativa que hasta hace poco tiempo ocupaba el segundo lugar en volumen procesado. Un modelo cooperativo, hay cooperativas primarias y hay productores individualmente que remiten a Sancor, ¿no es cierto?, como estructura cooperativa. Sancor también es un ejemplo de una empresa social, es una cooperativa, compite en la Argentina y en el mundo con empresas privadas, grandes, algunas multinacionales, que obviamente tienen un nivel a veces de tecnología, de eficiencia, una capacidad de ajustar las plantas de personal a las necesidades de cada momento
y a los nuevos desarrollos tecnológicos, cosa que a una empresa social le resulta mucho más difícil por el vínculo que tiene justamente con pequeños tambos, con las comunidades donde está sentada. Es una empresa cooperativa cuya base está en la ciudad de Sunchales. Toda la economía de la región en Santa Fe y en Córdoba dependen de esta empresa, y creo que hoy está pasando una crisis muy importante y que necesitamos, por lo menos esa es nuestra visión, sostenerla a la empresa. Mirá, realmente estamos muy preocupados por Sancor como productores, porque no solo va a arrastrar a empleados, sino que va a arrastrar a muchos productores que hoy están entregando a Sancor. Sancor es un emblema nacional y por eso creemos que tiene que estar presente el Estado y tratar de buscar algún tipo de solución, porque Sancor es muy grande. La realidad es que no solo Sancor va a atravesar este problema. Tenemos Cotapa en Paraná, que también ha suspendido empleados, y sabemos de otras pequeñas industrias que por falta de materia prima, que este es el problema central. Hoy la producción ha caído tanto en el país que las industrias, bueno, no están teniendo la materia prima necesaria para poder trabajar a pleno, y lamentablemente esto impacta sobre sus costos. Ellos están armando un plan de reestructuración muy importante. Por todas sus decisiones y por toda su esencia, digamos, desean mantener el modelo cooperativo, razón por la cual se han acercado a los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, para ver cómo pueden encontrar una ayuda, una colaboración para avanzar con esta reestructuración y cumplir un plan que ellos ya tienen diseñado para seguir adelante de la mejor manera, entonces de la mejor manera que puedan. Esperemos que esto se revierta, que Sancor llegue a un buen puerto, o que salga a través de algún crédito, o que salga a través de una ayuda del Estado Nacional, o bien que salga a través de una venta, pero acá hay mucha gente que hoy está con muchos problemas. Bueno, finalmente llegó el acuerdo y la firma para poder salvar a Sancor. Pero ¿qué es lo que hay que decir? Que algunos, como por ejemplo el propio ministro de Producción Cotijani, el ministro de la provincia, dijo, llegó 40 días tarde, la situación aún es complicada, y esto ha pasado en las últimas horas. Así es, y llegará a alcanzar el dinero. Dicen que la deuda que tiene Sancor es muy superior al aporte que el gobierno nacional va a hacer. Nos lo va a contar con mucho detalle nuestra querida compañera Julia Estrada. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Julia. Muy bien, muy bien. ¿Anduviste por Santa Fe? Estuvimos en Santa Fe, claro. Estuvimos en el núcleo, si se quiere, del complejo lácteo, en el centro, que es la ciudad de Galvez, la ciudad de Centeno, en distintas ciudades. Y bueno, a mí me parece que vamos a ver en algunas placas lo que es importante en un conflicto tan grande y tan extendido en el tiempo como el de Sancor, hacer un panorama, un diagnóstico lo más real posible, ¿no? Vamos a ver en una primera placa lo que ya venimos mencionando en distintas oportunidades y hemos conversado, que tiene que ver con un problema que por un lado es de la empresa, desde ya, y que ahora vamos a trabajarlo, pero por otro lado es un problema del sector que claramente se ve agravado por una situación particular de la empresa. Vamos a ver algunas variables que vienen incidiendo en el último tiempo. Desplome del precio internacional de la leche. ¿Qué está pasando? Hay un gran productor de leche en polvo que es Nueva Zelanda, que de alguna manera disciplina los precios a nivel global y que hace que desde 2013 el precio internacional de la leche se desplome desde $5.000 la tonelada a cerca de $2.500 la tonelada. Eso es el punto de partida de una crisis del sector que es en Argentina y en el conjunto de los productores lácteos. Ahora, ¿qué pasó en Argentina el año pasado? Cayó la producción local, en gran parte, dicen desde el gobierno, hubo factores climáticos, hubo lluvias, pero también los productores están pasándola mal, por eso producen menos. Y además hay un menor consumo. Este dato es clave. 10% cayó el consumo de leche fluida. La comparación, Julia, es tremenda porque en realidad tiene que ver con cifras que nos remontan, por ejemplo, hacia 2001, muchísimos años atrás, y una situación de crisis como la que todos conocemos en ese momento, además. Bueno, efectivamente Argentina tiene que estar pasando por una situación en donde el consumo cae mucho para que se deje de consumir leche. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ya nos metemos en Sancor. Fin de las compras de Venezuela. Es un gran argumento que hemos escuchado. En algún punto es cierto, Venezuela ha mermado
mermado su cantidad de compras a la empresa, pero también hay que decir que Venezuela fue el oxígeno de Sancor desde el 2006 hasta el 2013-2014, porque entró a comprarle toneladas de leche a mucho más valor de lo que en verdad pagaban el resto a Sancor. Esto fue lo que permitió de alguna manera que durante todos estos años Sancor llegara hasta el día de hoy y mantuviera los puestos de trabajo. Exacto. Ahora se complica. ¿Por qué? Porque la empresa está endeudada, en el medio se cayó Venezuela, tiene una baja productividad, esto lo vienen planteando varios, y acá está algo que uno podría decir dudas respecto del gerenciamiento de la empresa. Han vendido las joyas de la abuela, por decirlo en criollo. La leche maternizada que hoy tiene Mead Johnson es uno de los grandes segmentos del mercado lácteo, y los yogures que compró Vicentín, claro, se lo quedó Vicentín. Los yogures, pero aparte una empresa tradicional, una empresa que todos recordábamos por la manteca fundamentalmente, que en los 60, aproximadamente en la década de 60, se transformó en un producto emblemático que fue el que le dio mayor impulso a la cooperativa. Exacto. Vamos a una segunda placa, así podemos avanzar en cuáles han sido los impactos, sobre todo en el sector tambero. Bueno, vamos entonces a ver el conflicto primero. En primer lugar, el gobierno ofrece 450 millones de pesos para resolverlo. Sabemos, conversábamos antes con Mauro, que 200 millones fueron efectivamente depositados estos días. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? El gobierno dice, de todo este panorama complejo que hemos trazado, dice, el problema es el costo laboral. Sí. El gobierno y la empresa. Bueno, incluso Burjay le habló de gerentes que cobraban 400.000 pesos dentro de la empresa, que nadie puede encontrarlos todavía. Bueno, de hecho, lo desmintió en las últimas horas, esto es reciente, este fin de semana, nuevamente el ministro de Producción dijo, estamos hablando de una cifra que en realidad no es real, pero que sí ayudó a que quedara el estigma, ¿no? O por lo menos que quedara la duda. Quedó la duda, de todas maneras, no la pagan los gerentes, por decirlo de alguna forma. La idea es que el convenio colectivo a la baja baje el costo laboral y que se reduzca el bono de los trabajadores. Ahora, queremos mostrar una cosa, porque la verdad es que veíamos en la nota con Marcelo Aymaro el problema que tiene el sector tambero. ¿Cuánto le pagan a un tambero? Acá trajimos algunos billetes. Al revés. Señora, usted que va al supermercado, cuando va a comprar un sachet de leche, ¿cuánto más o menos paga? Entre 20 y 25 pesos. Y necesitamos 3 billetes de esos, Julia, los 3. Necesitamos unos pagarlo. 25 pesos que acá trajimos. ¿No? En un esfuerzo de producción. En un esfuerzo enorme de producción. Esto es lo que ponemos en la góndola o cuando nos vamos al supermercado para un litro de leche. Exacto. ¿Cuánto le pagan al productor? ¿Cuánto? Solo uno y el más chico, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que los dos extremos de la cadena, que es el productor, que es el que menos cobra, y el consumidor, que es el que termina pagando mucho, son los más perjudicados. Esto está contado en un informe que, Julia, vos también hiciste, en donde se muestra la crisis que tiene hoy por hoy ya no solo la empresa Sancor, sino la industria láctea. Más de 1000 tambos se cerraron en la Argentina en el último año. Vinimos a 12 kilómetros del pueblo de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Santa Fe, a conocer el drama que hoy padecen los productores lácteos en esta provincia, en Santa Fe, y también como reflejo del conjunto de la Argentina. Bueno, la realidad es que estamos atravesando una crisis muy profunda, principalmente de falta de rentabilidad. Esto ha agravado los problemas climáticos que hemos tenido, tanto en abril del año pasado como ahora en estos meses, que aún no ha terminado este problema climático y que se ha llevado a innumerables tambos, tanto de la provincia de Santa Fe como del país, ¿no? Ahora, una de las quejas permanentes del pequeño productor lechero es el precio que se le paga al productor no alcanza para cubrir los costos. ¿De qué costos estamos hablando? Sí, la realidad es esa. Percibimos 4,90 pesos en promedio y nuestros costos son de 5,70 pesos. Entonces, la realidad es que nos estamos descapitalizando y lamentablemente muchos productores van cambiando de actividad. O sea, estamos 80 centavos, si se quiere, pasados en el costo. El costo está por encima en 80 centavos por litro de leche. Sí, eso es lo que venimos diciendo. Nosotros tenemos una consultora, relevamos los precios de góndola de casi todo el país y eso nos está dando que nos pueden pagar mucho más de lo que nos están pagando. Inclusive decimos que esto hay que ordenarlo, que la cadena láctea hay que ordenarla y que la plata está y está dentro de la cadena. Solamente que hay otros eslabones de esta cadena que se están llevando un porcentaje que no le corresponde. Ahí está, me parece, el punto más importante. Cuando ustedes hablan de los eslabones que se apropian más del excedente del sector, ¿son los supermercados? ¿Es la industria que hace la leche? ¿De quién estamos hablando? Bueno, mira, nosotros cuando nos sentamos decimos que alguien se la está llevando. No sabemos si es
el Estado Nacional con los impuestos, si es la industria o si es la comercialización. Lo que le pedimos es, ordenemos esto, pongamos los papeles sobre la mesa y determinemos quién es el que se lo está llevando. La industria dice que es el supermercado dice que no es, el Estado dice que tampoco. Pero alguien se la está llevando y los perjudicados somos los tamberos y bueno, el consumidor que está pagando precio desorbitante en la góndola, y a nosotros los tamberos nos llegan miserables 4 pesos con 90. ¿Te parece, Julia, que recorramos el campo, miremos un poquito el tambo y las vacas? Vamos. Marcelo, entonces, sería interesante poder reconstruir la cadena, ya que estamos hablando con directamente un actor del sector, como es tu caso. El productor está cobrando 4.90, el costo es 5.70, en la góndola tenemos leche de 25 pesos. Alguien se está quedando con toda esa plata dentro de la cadena y no somos nosotros vamos desapareciendo dentro de la actividad por falta de rentabilidad. Y hay alguien que se está llevando una porción muy grande. Mirá, un estudio del IAPUCO indica que la comercialización se estaba llevando casi el 33%. Ajá. La industria el 30% infracción, el tambero el 20% y el Estado Nacional se estaba llevando el 17-18%. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que dentro del capital que hay para producir esto ponga lo menor posible y se lleva toda la ganancia? Y nosotros los que ponemos todo el capital en riesgo, realmente estamos bajo el costo. Lo mismo que el Estado con los impuestos. Nos están asfixiando y lamentablemente nos están sacando. No por algo han desaparecido en el país en el último año no menos de 1000 tambos y 500 solamente han desaparecido en la provincia de Santa Fe. Y acá hay algo que es muy importante que nadie está viendo. Las vacas no se fueron a otro tambo a engrosar un tambo más grande, porque en este momento, cuando hay falta de rentabilidad, las vacas lamentablemente se fueron al frigorífico. Entonces nos quedamos sin las fábricas de terneras y de leche. Esas madres no están. Entonces no vamos a tener las terneras para los próximos 2 a 3 años, ¿no? Bueno, qué claridad la de Marcelo Aymaro, el presidente, ¿no?, de la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe, poniendo blanco sobre negro. Dijo, acá hay alguien que se está llevando un pedazo del excedente y lo que hay que hacer es ver quiénes son, identificado con mucha claridad los supermercados. Y está diciendo otra cosa que a mi criterio es muy relevante. Dice, ojo que las vacas se están yendo al frigorífico, van a hacer carne, van a hacer parte de carne vacuna de consumo. Y otra cosa que me decía fuera del aire es, esto es soja. Si esto no es... La expansión de la frontera sojera. Si esto no es producción tambera, esto es soja. Y estamos con el total riesgo, con el total peligro de que efectivamente avance la soja e importemos leche. Hay una segunda parte del informe, ¿no? Hay una segunda parte que vamos a ver más adelante que precisamente profundiza en estos aspectos. Bien, y quien también habla en la entrevista que tuvimos con él, o por lo menos en una de las partes, en la primera parte, es el propio gobernador de la provincia de Santa Fe. Hablamos de Miguel Lifschit, que se refiere a la crisis de los tamberos, se refiere a varias cuestiones, pero también habla de la relación con el gobierno nacional, el impacto de los incrementos de las tarifas de luz, concretamente en su provincia, cómo les tocó a ellos y cuáles fueron las consecuencias, pero habla también de muchos temas más. Luego de gobiernos peronistas que se sucedieron desde el advenimiento de la democracia en el 83, en el 2007 asumió el primer gobernador socialista. Este es el tercero de los socialistas que asume la gobernación santafesina. Vamos a escuchar la primera parte de este reportaje. Pero luego de una elección, yo todavía recuerdo cuando nosotros tratábamos de comunicar los resultados, ¿no? Y hablábamos de una elección absolutamente reñida, donde no se sabía lo que iba a pasar, se contaba voto a voto, ese casi triple empate, ¿no? ¿Cómo ha sido este tiempo de gobierno luego de esa elección? La verdad es que no es la primera vez que me pasa, porque cuando gané mi primera elección como intendente en el 2003, también fue una elección muy pareja, por solo 5.000 votos. Pero esta vez fue peor todavía, porque la diferencia fue de 1.500 y pico de votos en una elección de gobernador, con mucha más cantidad de electores, así que más que reñida, fue cabeza a cabeza, un final cabeza a cabeza,
y no solo entre dos, sino entre tres candidatos, así que suspenso hasta el último momento del escrutinio provisorio. Y en ese triple empate estaba Miguel del Cel. Supe que después tuvieron una muy buena relación, o tienen una buena relación. Efectivamente, yo estuve durante la campaña, que fue una campaña dura, ríspida, pero muy respetuosa, y yo le valoro siempre que fue, digamos, un adversario leal, y después de la campaña y después del resultado, bueno, nos encontramos varias veces, y la verdad que tenemos una buena relación, y creo que es una excelente persona, y ahora sé que está volviendo a su tarea como actor, y bueno, ojalá que tenga mucho éxito también en eso. Trabajemos todos juntos para construir la Argentina que soñamos y que merecemos. ¿Y la relación con el gobierno nacional, cómo ha sido durante este tiempo o cómo es ahora? Tuvo altibajos, tuvo momentos. Empezamos complicados porque había desconfianza probablemente del gobierno, tal vez del gobierno nacional, tal vez ese resultado tan parejo dejó resquemores. Hubo alguna discusión cuando el episodio de la triple fuga, ustedes recuerdan, que terminaron siendo apresados aquí por la policía de Santa Fe. Eso generó alguna rispidez y lógicamente algunas diferencias de opinión también, porque nosotros nos integramos, cambiemos, somos de un espacio opositor y tenemos diferencias con el gobierno, y por allí nuestras diferencias pueden generar algún resquemor o algún enojo, pero bueno, creo que después pudimos de alguna manera recomponer esa relación sobre la base de mayor diálogo, y en todo caso reconocer cada uno dónde estamos parados y qué cosas nos diferencian, pero también en qué cosas podemos o necesitamos, más vale, trabajar en común. Durante todo este tiempo hubo muchas decisiones que después se revirtieron, ¿no? Muchas marcha atrás, como se dice comúnmente, que a veces tienen consecuencias. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Yo creo que es valioso que un gobierno o que un dirigente político reconozca un error, sea autocrítico, tenga capacidad de escuchar a la sociedad o a la oposición y corregir o modificar una decisión, pero tampoco es bueno que esto sea una costumbre y que ocurra permanentemente, ¿no? Creo que un gobierno debe tener claridad de objetivos, debe medir previamente a tomar una decisión los pros, los contras, las posibles consecuencias y bueno, y una vez que decide las cosas, ir para adelante. Creo que el gobierno abusa un poco de esta idea de prueba y error, y no es, me parece, un buen método para gobernar. ¿Podemos pasar al despacho? Sí, por favor. Bueno, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Gobernador, ¿y cómo afectaron puntualmente a su provincia los incrementos de tarifas que hubo el año pasado y también en los primeros meses de este año? El incremento de tarifas tuvo impacto fuerte. En nuestro caso, sobre todo la tarifa eléctrica. En Santa Fe el consumo de gas es muy relativo porque el clima es un clima templado, pero el consumo eléctrico es muy importante, no solamente para los domicilios, para los usuarios particulares, sino sobre todo para la industria, el comercio. Nosotros tenemos mucha pequeña y mediana industria, mucho comercio pequeño y mediano, y allí el impacto fue realmente duro. Y por otro lado, como todos sabemos, también moviliza la inflación, ¿no? La inflación que a esta altura todos pensábamos, según las promesas que había hecho el gobierno, de que iba a estar en niveles mucho más bajos. Sin embargo, muestra que de nuevo empieza a rebrotar. Cuando parecía que bajaba, vuelve a subir, y esto la verdad que sí que es preocupante, ¿no? Y si hablamos de la provincia de Santa Fe, no podíamos dejar de hablar de narcotráfico, porque este es un tema aparte y en el que había mucho para preguntar. Habla el gobernador de la provincia. En uno de los momentos habla de un estigma sobre su distrito.
Banda de los Monos se fue desarrollando en un barrio de la zona sur de Rosario, barrio Las Flores, barrio La Granada. Surgió como una organización muy local, muy barrial, que se metió en el negocio del narcotráfico, del narcomenudeo en realidad, de la distribución minorista. Nunca tuvo una gran escala, nunca salió de Rosario, aunque tenía algunas conexiones que le proveían de drogas desde otros lugares del país o desde el exterior. Pero tuvo una característica muy especial, una gran ferocidad, un alto nivel de violencia en su manera de actuar. Introdujeron esta metodología del asesinato por encargo, del llamado sicariato, que después se ha diseminado también en otros lugares del país. Creo que hoy ha quedado más claro lo que nosotros sosteníamos, que si bien había un fenómeno en la ciudad y en la provincia, este era un fenómeno más amplio, que tenía distintos matices en distintos lugares, pero que estábamos frente a un fenómeno de escala nacional. Santa Fe nunca produjo drogas, evidentemente las drogas entraban a la Argentina por las fronteras, por la hidrovía, y de alguna manera se cruzaban en Rosario. Pero bueno, creo que eso de a poco se ha ido desarmando y lo vamos a tener que seguir trabajando seguramente durante bastante tiempo. Hemos trabajado sobre todo más allá de la presencia de fuerzas federales en el territorio, hemos priorizado lo que es la inteligencia criminal, el trabajo conjunto a nivel de la justicia, y eso sí que ha dado buenos resultados. Se han desarticulado varias organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, algunas que actuaban en Rosario o en Santa Fe, pero que estaban conectadas con organizaciones en Corrientes, en Córdoba, en Salta. Así que eso ha sido positivo, articular con las fuerzas federales, y los datos son reales, No solamente tenemos menor cantidad de robos, menor cantidad de sustracción de vehículos, sino fundamentalmente de homicidios. Ese ha sido un número que ha descendido más del 20% de un año al otro, y la verdad que nos permite ser medianamente optimistas respecto de este año 2017. Ya volveremos a escucharlo al gobernador Lifchit, pero quédense porque en el próximo bloque un informe de esos a los que nos tiene acostumbrados, tal vez el mejor periodista territorial que tiene la Argentina, la televisión argentina, Ignacio Ramírez, conductor de Ser Urbano, estuvo recorriendo los lugares más duros, en donde el narcotráfico golpea, en donde la línea entre narcotráfico y pobreza marcan una grieta, y esta grieta sí, profunda, honda, en el corazón de la sociedad rosarina. Quédense en el próximo bloque.